de Dios, a la iglesia en general, al siervo de Dios, al hermano Pedro Herrera Fabián, a su amada esposa, la hermana Soledad Peña, a cada amigo y invitado que nos están viendo en esta transmisión. En este día, jueves, vamos a hacer una oración para que su Santo Espíritu tome el control de mi vida. Papito Celestial, me acerco delante de tu maravillosa presencia, Padre, creyendo y sabiendo que tú estás a nuestro lado, Dios Todopoderoso. Te ruego que tomes el control de este servicio, maravilloso Redentor, que tu Santo Espíritu, Señor, sea derramado en mi vida, Dios grande y poderoso. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego y te lo suplico, Señor. Pase usted el carbón encendido, quita la inmundicia, Señor. Quita todo aquello, Señor, de mis labios, Padre Santo, y que sea la presencia de tu Santo Espíritu usando mi vida, Padre. Te agradezco infinitamente por la oportunidad, Señor, que me das en este día, Señor, de servirte una vez más. Oh Señor, permíteme servirte con humildad y sencillez de corazón. Permíteme servirte con alegría y disposición de mi corazón, mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy, Padre, por todo lo bueno, por lo maravilloso, lo precioso, lo misericordioso que has sido conmigo y con mi familia, Padre. Bendice, Señor, a cada iglesia. Bendice a los hermanos y a las hermanas, Padre Santo. Te lo suplico y te lo ruego que tomes el control de nuestras vidas, Señor, que abras nuestro corazón, Padre, para que tomemos la porción que nos corresponde. En el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor, habla con poder a nuestras vidas. Gracias te doy, amado Jesucristo. En este día, el tema que el Señor ponía en mi corazón, el libro de la vida. El texto base se encuentra en Apocalipsis 3:5, me pueden acompañar en sus hogares. La palabra preciosa y hermosa dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí vemos el que venciere. Será vestido de vestiduras blancas. En cada momento, en cada segundo, en cada minuto de nuestras vidas tenemos que vencer. Vencer a nuestra carne, vencer al pecado, vencer las tentaciones, amados hermanos. En la definición del libro de la vida, vemos en su origen se trata de una expresión que aparece en la Biblia. En Apocalipsis 20:15 se afirma que aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida se encontrarán arrojados al lago de fuego, sino que es una forma literaria de expresar que todo aquel que siga a Dios obtendrá un beneficio en la vida eterna. En pocas palabras, en este libro se encontrarán los nombres de los que alcancen la salvación eterna. La mención de la expresión libro de la vida también aparece en otros versículos del Antiguo Testamento. Lo podemos ver en Éxodo 32:33. La palabra de Dios dice así: y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Se dice que Dios borrará de su libro a los pecadores. Para la mayoría de intérpretes, esto quiere decir que Dios tiene en cuenta nuestras acciones y premia las buenas y castiga las malas. En el día del juicio final, aquellos que hayan muerto sin haberse arrepentido de sus pecados serán llamados a comparecer ante el Señor para ser llamados y juzgados. Unos serán condenados y aquellos que se salven serán inscritos para disfrutar una vida eterna. Podemos ver, amados hermanos, en esta definición del libro de la vida. Vemos también, amados hermanos, en esos libros gruesos, públicos, que registran nuestra existencia legal en un determinado lugar o país. Tales números como la clave del lector, como el número del pasaporte, como nuestro CUR, que son absolutamente necesarias para que todas nuestras transacciones oficiales tienen su registro en un libro público, correspondiente o no, como ciudadanos a un país. Depende de si nuestros nombres están escritos en sus libros de registros públicos. Lo que sucede con los reinos terrenales
y países, también sucede con el celestial. Hay un libro que registra los nombres de los ciudadanos de su reino. La palabra de Dios lo llama el libro de la vida. Y fueron abiertos los libros. En Apocalipsis 20, del 11 al 15 lo podemos ver. Ustedes en sus hogares, amados hermanos, la palabra de Dios dice así. En el cintillo de arriba dice, el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí podemos ver que va a haber un juicio ante el trono blanco. Vemos, amados hermanos, en este tiempo que estamos pasando de pandemia, muchos han muerto, muchos decesos, vemos aún muchos han muerto sin Cristo y muchos con Cristo. Podemos ver hace días nuestra hermana Mercedes González, ella partió con Cristo. Y sin duda alguna, amados hermanos, hoy ella está en la presencia de nuestro Dios. Ella está durmiendo para que un día, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que habremos quedado. Pero tenemos esa certeza que ella está inscrita en el libro de la vida, amados hermanos. Como queda claro de lo anterior, cualquiera que esté escrito en el libro de la vida tendrá la vida eterna. El que no esté escrito será expulsado de la presencia del Señor a la tortura eterna. Tenemos sumo cuidado de que nuestros nombres estén escritos en los libros de nuestra ciudadanía celestial. Esta es una pregunta, amados hermanos. ¿Tu nombre está escrito ahí? Jesús dijo en Juan, lo vamos a ver, en Juan 3, 16 al 18, la palabra de nuestro Dios dice así. Ustedes pueden leer en sus hogares, Juan 3, 16 al 18. Dice en el cintillo de arriba, de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que en el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí lo podemos ver, lo que dice en Juan 3:16, la palabra hermosa y preciosa. A todos aquellos hermanos y hermanas en Cristo Jesús que han muerto y que hoy están durmiendo. Un día resucitarán, amados hermanos, y sus nombres se encontrarán en el libro de la vida. No hay necesidad de esperar hasta el día en que los libros se abran para saber si estás ahí o no. Jesucristo lo dejó muy claro. Si no has creído en Él, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, no estarás en el libro, como el apóstol Pablo dice en Romanos. Vamos a ver en Romanos 10, 9, lo que nos dice la palabra preciosa y hermosa, que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí vemos creer en Dios, amados hermanos. El creer en Dios, amados hermanos, en nuestro corazón y arrepentirnos lleva en un proceso. ¿Acaso puede ser más clara la palabra, hermanos? O confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón y te arrepientes y tu vida va como la aurora de aumento en aumento hasta que el día es claro. Esto quiere decir que después de creer en tu corazón que Dios lo levantó de la muerte y estás inscrito en el libro de la vida, tu vida da un cambio total. Va en proceso a la santidad. No es de la noche a la mañana. Es un proceso hasta que nuestro Dios termina su obra en cada uno de nosotros. Vamos a ver qué nos habla la Escritura en Apocalipsis 21, 27. La palabra hermosa y maravillosa de nuestro Dios dice así, en Apocalipsis 21 y 27. Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí podemos ver en este pasaje, en este versículo de la palabra de Dios, tres palabras que relucen, que resaltan: abominación, inmunda y mentira. Vamos a ver el significado para comprender el versículo bíblico, para comprender lo que el Señor está hablando a nuestras vidas. ¿Quiénes no entrarán? ¿Quiénes no estarán inscritos en ese libro? Abominación quiere decir es algo que causa repulsión, como la brujería, para referirse a algo prohibido, por considerarse un pecado, genera maldad. Es abominación. Vemos lo que significa inmunda o inmundo, que está muy lleno de basura o suciedad. Vemos lo que significa mentira, afirmación afirmación que una persona hace consciente de que no es verdad. La Biblia condena fuertemente la mentira. Jesús dice que los mentirosos son hijos de Satanás. Para que nosotros vayamos viendo, amados hermanos, yo creo que muchos predicadores nos han hablado por medio del Espíritu Santo que el mentir, así sea la mentira más pequeña, amados hermanos, Dios no la permite. Dice la palabra aquí en Apocalipsis que no entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Debemos de tener muchísimo cuidado de levantar a alguien mentiras o de mentir a nuestra familia, mentir a los líderes, a los siervos de Dios. Cuidado con las cosas que nuestros labios están hablando, amados hermanos, con las cosas que nosotros vemos que esto es pequeño. Esta mentirita se la voy a decir para poner en mal, por ejemplo, a alguna persona. No, hermano, el que escudriña nuestra mente y nuestro corazón está en los cielos, está en su trono santo, está en su lugar santísimo, amados hermanos. Él es el que puede mirar nuestro interior y sabe las intenciones de cada uno, amados hermanos. Cuidado, amados hermanos, cuando nosotros vamos caminando un camino que nos parece derecho, cuando el final es de muerte. Cuidado, amados hermanos. Amigo, invitado que nos estás viendo, hermano y hermana, Dios te ama. Y porque te ama, dio a su Hijo por ti y por mí y por cualquier otro humano que vive en este mundo.
Lo vimos lo que dice la Escritura en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, hermano, amigo y invitado que nos estás viendo. No nos perdamos a un camino de perdición, sino vayamos a ese camino que nos lleva a la vida eterna. Escudriñemos la palabra de Dios, leámoslas para que el Señor nos hable por medio de ella y nos guíe, porque la palabra de Dios es como un manual a nuestras vidas, es una guía para nuestras vidas. También la palabra de Dios dice en el pasaje de Primera de Timoteo 2:3, lo podemos ver. En Primera de Timoteo 2:3, la palabra preciosa y hermosa dice así. En Primera de Timoteo 2:3. No, perdón, amados hermanos, no es Primera de Timoteo. Vamos a ver la palabra de nuestro Dios que nos dice en 2 de Corintios 6:2. La palabra preciosa y hermosa dice así, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Qué nos está hablando nuestro Dios, amados hermanos, en este tema, en esta palabra? Que este es el tiempo aceptable, para que lo aceptes en su corazón, para que lo aceptes en tu corazón a nuestro Señor y nuestro Salvador como el único y suficiente Señor de nuestras vidas, para que haya un arrepentimiento verdadero y genuino en tu corazón, para que vayas como la aurora de aumento en aumento hasta que el día se haga claro, para que vayas en ese proceso que el Señor va a comenzar en tu vida, en mi vida, y que un día terminará la obra en cada uno de nosotros, como nos habla la Escritura, que llegaremos al varón perfecto que es nuestro amado Jesucristo. Dios quiere que seamos salvos. ¿Tú quieres ser salvo, amigo, amiga y invitado que nos estás viendo? Hermano y hermano, ¿tú quieres ser salvo? Yo creo que hemos leído una y otra vez las Sagradas Escrituras, una y otra vez hemos visto muchísimas prédicas, hemos oído, hemos visto a muchísimos predicadores que nos hablan de una salvación eterna, que nos hablan que estaremos inscritos en el libro de la vida si nos arrepentimos con todo nuestro corazón. Pero ¿qué implica, amados hermanos, el arrepentirnos, amados, de corazón? El ir caminando como cristianos, decimos, ya lo recibimos, ya nos arrepentimos y vamos en ese camino. Pero mira, amados hermanos, la palabra de Dios dice que no nos engañemos, que tengamos cuidado, amados hermanos, al comparecer ante el trono blanco en ese juicio, amados hermanos, que el Dios Todopoderoso es el único que tiene el poder, la autoridad y la potestad de estar en ese trono y que va a hacer ese juicio, amados hermanos, a todos, a cada uno, y compareceremos delante de él. En esta tierra, amados hermanos, nadie somos jueces de nada, amados hermanos. Yo le pedía al Espíritu Santo que me guiara en esta palabra para que hablara conforme a su voluntad. Y Dios me ponía muchísimo en mi corazón el que juzgamos a la ligera, en que decimos, nos atrevemos muchas veces a decir, el hermano, esta hermana, esta joven, este jovencito, va a la perdición. Cuando nosotros no somos jueces, Dios no nos ha puesto para ser jueces de nadie. Dios no solo nos pone a que prediquemos la palabra, la compartamos. Cuando Dios, el Espíritu Santo de Dios, nos da ese discernimiento de ver a algún hermano, alguna hermana, algún joven, alguna jovencita, algún niño que está en ese camino
que lleva a la perdición, Dios nos pone que nosotros oremos por él para que no se pierda. No juzguemos, amados hermanos, a la ligera. Qué peligroso es juzgar a la ligera, amados hermanos, porque un día, amado hermano, el que escudriña nuestra mente y nuestro corazón sabe lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y para que nosotros, muchas veces, yo he escuchado esto, amados hermanos, que no me enoja, a mí me duele. Yo he escuchado muchísimo decir en cantidad de hermanos, estos hermanos, estas hermanas se perdieron porque cayeron en este pecado. Pero mira, amado hermano, hay una palabra en la palabra preciosa y hermosa que es la palabra de Dios, hermano, que si tú la quieres borrar o la quieres quitar o la quieres omitir, allá tú. Pero la palabra de Dios lo dice, que hay de aquel que haga tropezar alguna de mis pequeñas ovejas, que más le valiere ponerse, amarrarse una piedra de molino y aventarse al fondo del mar. Hay de aquel, amado hermano. Muchas veces nosotros estamos caminando en un camino, en el camino que nos lleva a la vida eterna. Muchos líderes piensan, o muchos hermanos y hermanas piensan que van bien, que van en ese camino. Pero cuando estás juzgando, cuando estás murmurando, cuando estás mintiendo, cuando estás levantando falso testimonio, ¿crees, hermano, que estés inscrito en el libro de la vida? Muchas veces decimos, el hermano, la hermana, la joven, la jovencita se fue porque no le gustó. Preguntémonos, hermanos, ¿qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo? Días anteriores, en un programa de la tele abierta, yo veía a unas personas en un tema en especial sobre el perdón. Esta persona que estaba hablando no es cristiano, no conoce el temor de Dios, pero tenía un doctorado sobre lo que él estudió para tratar a personas sobre el perdón. Y a mí me impactaba muchísimo cuando decía que el perdonar, el ofendido o el ofensor o la víctima, cuando uno se acerca y le pide el perdón, ¿cómo lo tomas? ¿Cómo lo tomas? Te levantas, lo decía él, te levantas el cuello y dices, no, pues ahora me la va a pagar, me voy a vengar. Y decía, eso no es un perdón. Hablaba también del testimonio de una jovencita que salía de su casa con su pequeño niño y que sale un hombre y la viola y mata a su hijo. Lo encarcelan a este hombre y fue el dolor, creo, más fuerte del mundo, al que le maten al pequeño y al ser violada. Al trabajar, dice esta persona, él en sus estudios que ya había tomado, al tratar este perdón, era muy difícil, porque la persona tenía que trabajar con el perdón, perdonar a aquel que le hizo daño, aquel hombre que mató a su hijo. Dice que fue muy difícil, pero al tomar ella este curso y ir sanando sus heridas, y yo ahí creí que le digo, Señor, tú te mueves de una manera tan maravillosa y tan preciosa. Dice que llegó hasta la cárcel y lo perdonó y que le preguntó que por qué la violó si no le hizo nada, por qué mató a su hijo. Dice que este hombre empezó a relatar que él era violado a diario por su padre, que él era violado por sus familiares. Él traía eso. Podemos ver, amados hermanos, lo que implica un perdón y borrón y cuenta nueva. Pero muchas veces decimos, te perdono, pero no te olvido. Y de que me la haces, me la pagas. Y así no obra Dios, hermanos. Creemos entonces, amados hermanos, que cuando nosotros nos piden perdón, haya odio en nuestro corazón,
haya ese resentimiento, el que me la haces, me la pagas. Como lo decía en el Antiguo Testamento, diente por diente y ojo por ojo, Jesucristo dijo no. Pero vemos en este tema que el Señor hablaba a mi vida, el libro de la vida. El que es tiempo de preocuparnos en oración, en la lectura de la Biblia, en ayuno. ¿Estamos inscritos en el libro de la vida? Entonces, amado hermano, amigo y invitado que me ves, tienes que creer en Jesucristo, que Él es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. ¿Lo crees, amigo invitado? Si lo crees, vas a ver un cambio en tu vida. Va a haber un cambio genuino y verdadero. El proceso que día con día se verán esos frutos. Como te lo decía, no es de la noche a la mañana, pero esos frutos se van viendo en ese caminar. Una vez en Filipo de Macedonia, un carcelero le pregunta a Pablo y a Silas. Lo podemos saber que le pregunta en Hechos 16, del 30 al 34, lo que dice la palabra hermosa y maravillosa. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Hechos 16, del 30 al 34. La palabra preciosa y maravillosa dice así: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aquí podemos ver la salvación cuando abre el corazón este carcelero a nuestro Señor Jesucristo. Abrió su corazón al decir: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Aquí vemos el Espíritu Santo cómo estaba obrando en este carcelero, con el propósito de que Pablo y Silas fueran encarcelados, es para que les llevaran la palabra de Dios. Dios ya tenía destinado la salvación al escoger a este carcelero, y no solamente a él, sino a toda su familia. Y después de que iban a ser salvos, era para el servicio de Dios, amados hermanos. Podemos ver maravillosamente cómo obra Dios, cómo obra por medio de su Santo Espíritu. Cómo podemos ver nosotros alguna lucha, alguna prueba fuerte, algo que nos está pasando, pero el Señor obra en cada corazón, en cada mente, amados hermanos. El Señor da la oportunidad. Mientras tenemos vida, hay esperanza. Vemos el carcelero creyó y al mismo tiempo su nombre fue registrado en el libro de la vida. Cuando se abra, ahí estará el nombre escrito del carcelero. Una pregunta, amados hermanos, a la iglesia en general, a la iglesia Betel Las Torres, a los hermanos y hermanas que nos ven de otra congregación. ¿El tuyo estará ahí, hermano y hermana? Preocupémonos, hermanos. Yo creo que debemos nosotros de estar escudriñando la palabra de Dios día con día, amados hermanos, para ver cómo estamos caminando. ¿En qué le estamos fallando a Dios? ¿Qué estamos haciendo, amados hermanos? Mira, amados hermanos, a mí me impacta muchísimo el testimonio que tiene el hermano Abisaí Herrera Peña. Pero detrás de él, amados hermanos, ¿quiénes estaban orando, hermanos? Sus padres, para que no se perdieran. Cuando lo veían a él en el alcohol, cuando lo veían en la droga, ellos estaban en oración, en súplica, en ruego,
yo creo que está en ayunos para que su hijo se salvara. Y así lo hizo Dios. Hoy ese testimonio al hermano Abisaí, Dios lo quiere usar para hablarle a otros jóvenes, para hablarle a las jovencitas, para hablarle a los hermanos, para hablarle a las hermanas que sí se puede, que sí se puede, que sí se puede, que si el Señor tuvo el poder de sacarlo de la droga, del alcohol, del camino que andaba de perdición, contigo también lo va a poder hacer como joven y como jovencita. El Señor a cada uno de nosotros que hemos tenido un pasado sucio, un pasado lleno de perdición, el Señor mismo quiere que nosotros hablemos a otras personas que el Señor lo está haciendo en mi vida, lo va a hacer en tu vida. Para eso Dios nos ha levantado de la inmundicia y del pecado. Dios quiere vernos ahí porque dio a su Hijo unigénito por ti y por mí. Pero se necesita que tú también estés dispuesto a estar reconciliado con Él. Arrepiéntete de todo corazón y acepta que estás caminando en un camino equivocado y que te lleva a la perdición, a una vida de muerte. El que tiene paciencia contigo y conmigo no se le acaba. Él tiene paciencia, demasiada paciencia, amados hermanos, ya que quiere verte volver a Él arrepentido como el hijo pródigo. ¿Qué hizo el padre cuando vio al hijo? Cuando perdidamente se fue, le puso el mejor anillo, le puso las mejores vestiduras, pero ¿qué hizo el otro hijo? Le reclamó, le dio coraje y le dijo: yo que te he servido, no haces nada conmigo, y mira este que se llevó todo lo que le pertenecía, que se perdió. ¿Lo recibes mejor que a mí? Ahí podemos ver cómo nuestro Dios otra vez habla a nuestro corazón. ¿Qué estamos haciendo hoy en día como iglesia con los jóvenes y con las jovencitas? Con los hermanos y las hermanas que caen, que en la debilidad que tienen. Nos ponemos como jueces. En vez de orar, de ayunar por ellos, enjuiciamos. Pero un día comparecerás delante del trono de nuestro Dios Todopoderoso. En segunda de Pedro, vamos a ver que nos habla la Escritura. Ustedes en sus hogares pueden abrirla en segunda de Pedro 3, 9 y 10. La palabra preciosa y hermosa dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor es paciente, pero su día vendrá, y vendrá de repente, como ladrón en la noche. ¿Estás listo para aquel día, hermano y hermana? ¿Estás listo para el día en que el libro de la vida se abra? Hermano y hermana, amigo y invitado que nos estás viendo, ¿estás listo para comparecer ante el trono blanco? Si vas ahí, hermano, y tu nombre no está en el libro de la vida, será muy tarde para ti. Ahora es el momento. En 2 de Corintios lo dice la palabra preciosa y hermosa, en 2 de Corintios 6:2. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, ¿cuál es tu decisión, amado hermano, amada hermana, iglesia en general? Invitados y amigos, ¿cuál va a ser tu decisión? Hoy que nos estás viendo en esta transmisión, tienes la oportunidad de arrepentirte. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos. ¿Qué hemos hecho como iglesia? ¿Qué hemos hecho como líderes? ¿Qué estamos haciendo? Cuando me ponen en un liderazgo para dar una escuela dominical, desde cuneros, parvolitos, primarios, jóvenes, secundarios, vanguardia femenil, fraternidad de varones, ¿qué estoy haciendo? He sido piedra de tropiezo para que otros hermanos claudiquen. Mira, hermanos, muchas veces no nos gusta oír esta palabra, pero Dios lo ponía a mi vida.
y Dios me hacía sentir que lo hablara a la iglesia en general. Si has sido piedra de tropiezo, arrepiéntete. Si muchas veces te han puesto a dar clases desde cuneros y ha sido motivo para que la hermana que estaba contigo se fue de la iglesia, para que el joven o la jovencita cuando estabas dando la clase se fue, no seas usado por el enemigo de nuestras almas. Sea usado por el Espíritu Santo de Dios, amados hermanos. Hoy hagamos un compromiso genuino y verdadero, amados hermanos. En esta pandemia el Señor nos está hablando una vez más. Muchos han muerto. Muchos hermanos y hermanas hoy están dormidos. Un día el Señor a la final trompeta tocará y los muertos en Cristo serán las primicias y después nosotros los que habemos quedado seremos arrebatados y transformados. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? El Señor nos habla una y otra vez que con vestiduras blancas al que venciere, amado hermano, al que venciere será vestidos de vestiduras blancas. En Apocalipsis termino con esta palabra tan preciosa y tan hermosa que lo hablaba en el texto base del tema de hoy que el Señor ponía en mi corazón, el libro de la vida. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Le damos gracias. Vamos a hacer una oración, amados hermanos, ustedes en sus hogares, acompáñenme. Padre Santo, te agradezco infinitamente por haberme permitido servirte una vez más, Señor, en compañía de mis hermanos, Señor, que están viendo esta transmisión, Dios Todopoderoso. Habla a cada corazón, a cada mente, redarguye, Señor, el corazón del joven, de la jovencita, Señor, que está a punto, Señor, de ser piedra de tropiezo para que alguien se retire de la iglesia, Señor. No permitas que en la iglesia haya divisionismo, no permitas que en la iglesia, Señor, haya desamor, no permitas que haya envidia, celos, discordias, chismes, Señor. Padre, sabemos, Señor, que tu palabra lo dice, Padre Santo. En la cizaña y el trigo crecerán juntos, Dios Todopoderoso, pero aquel Padre Santo que va en un camino, Señor, que lleva ese camino de la salvación, Padre Santo, y que Él anhela ser salvo, Señor, límpialo, Señor, santifícanos, Padre Santo, purifícanos y lávanos, Dios Todopoderoso. No nos permitas, Padre Santo, ser esa piedra de tropiezo. Perdona, Señor, perdona nuestro error, perdona nuestro pecado, Señor, Dios Todopoderoso. Si me has dado esta palabra, maravilloso Rey, no permitas, Padre Santo, que nadie se aparte de tu camino, Dios Todopoderoso, sino que prosigamos, Señor, a la meta, Señor, al blanco que es Cristo Jesús. Ayúdanos a poner la mirada en Cristo Jesús, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a nuestra familia, a nuestros hijos a poner la mirada en ti, no en el hombre, Señor Dios Todopoderoso. El hombre falla, pero usted nunca nos fallará, mi Señor y mi Salvador. A ti te doy la gloria y la honra por todos los siglos, por los siglos, Padre. Te agradezco infinitamente que me has permitido servirte, Padre Santo. Vamos a recitar nuestro Salmo 23, amados hermanos, ustedes en sus hogares. Y le agradezco infinitamente a Dios por permitirme este servicio una vez más. La palabra de Dios dice así: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Le doy gracias a Dios y los esperamos el día domingo.